Hola, mi nombre es Miriam Navarro Rizo, soy residente del Servicio de Anestesiología y Reanimación en Torre Cárdenas y os voy a hablar sobre la aproximación diagnóstico-terapéutica de las complicaciones asociadas a la nutrición artificial, tanto enteral como parenteral, en el paciente crítico. La desnutrición, que es un estado resultante de una falta de ingesta que disminuye la masa magra y la masa celular, tiene una alta incidencia en los pacientes en cuidados críticos y se produce por varios factores, como aumento de las hormonas catabólicas, que se producen con el fin de llevar sustratos enérgicos como glucosa, aminoácidos y ácidos grasos a órganos vitales como el corazón y el cerebro. También se producen citoquinas proinflamatorias como consecuencia de esta inflamación aguda. Otro de los factores importantes es un inadecuado aporte nutricional por un ingreso hospitalario largo en caso de que haya estado el paciente ingresado previamente y de forma iatrogénica, porque se haya aportado insuficientes nutrientes o porque se haya detenido la nutrición por causa de realización de técnicas o procedimientos. A pesar de todas las pautas, recomendaciones y guías de la Sociedad Americana y Europea de Nutrición, no existe consenso a la hora de diagnosticar un paciente en desnutrición o en riesgo de desnutrición. Mientras se validan varias escalas, se han dejado algunos factores que se consideran como en riesgo de desnutrición para los pacientes en un ciclo, como son ingresos durante más de 2 días, pacientes con ventilación mecánica, con infección, con mala alimentación durante más de 5 días, con una enfermedad crónica grave. Os pongo un ejemplo de una de estas guías a la hora de diagnosticar la desnutrición, como es la GLIN, que establece una serie de pasos para detectar y diagnosticar la desnutrición. Como primer paso a la hora de detectar, establece una serie de puntos que conllevan finalmente a una sumatoria de puntuaciones dependiendo del IMC o de la pérdida de peso o la existencia de una enfermedad aguda. Sin embargo, reitero que es algo difícil de diagnosticar porque, por ejemplo, el IMC de un paciente crítico es difícil de medir porque debido a la alta fluidoterapia que tiene varía mucho su IMC. El segundo paso que recomienda la GLIN es el diagnóstico en sí de la desnutrición, en el que se requiere un criterio fenotípico y uno etiológico. Dentro del fenotípico está la pérdida de peso y dentro del etiológico el IMC, la baja masa muscular, que idóneamente habría que diagnosticarlo con pruebas de imagen como la TAC, ultrasonografía, la resonancia, aunque finalmente se hace con medidas antropométricas o midiendo la fuerza que ejerce con el brazo. Otro de los criterios etiológicos son la inflamación y la ingesta oral disminuida. Finalmente, establecemos la gravedad de la nutrición como moderada o como grave. ¿Para qué nos sirve saber que un paciente está en riesgo de desnutrición o desnutrido? Porque lo primero que habría que valorar en un paciente que va a recibir terapia nutricional en una unidad de cuidado intensivo. ¿Cuáles son los que tienen indicaciones de inicio de la terapia médica nutricional? Todos los pacientes que lleven más de 48 horas fundamentalmente y los que están en desnutrición, riesgo de desnutrición o que puedan estar sin comer de forma oral durante 5 días. ¿Cuándo está indicada la nutrición enteral? Cuando la nutrición oral, que es la vía más fisiológica, no sea posible. No es posible, uno de los factores más importantes es que no cubre el 70% de las necesidades de los días 3 a 7 de ingreso hospitalario. ¿Cuáles son las contraindicaciones de nutrición enteral? Fundamentalmente que se prevé una ingesta de alimentos de forma oral dentro de las 72 horas siguientes al ingreso, que haya un shock hemodinámico con una presión arterial media menor a 60 y necesidad de fármacos vasoactivos, una obstrucción intestinal y una imposibilidad de colocar la vía de acceso al tracto digestivo o un riesgo a su colocación, como son las varices, la fractura del macizo facial y la fractura de la base del cráneo. Otras contraindicaciones relativas son intestino corto, peritonitis, pancreatitis grave y hemorragia digestiva alta.
He añadido algunas de otras contraindicaciones que he ido encontrando porque en cada guía añade algunas más. Otras son el hilio severo y prolongado, los vómitos intratables, la isquemia gastrointestinal, la fístula gastrointestinal de alto rendimiento. En otras incluyen la hipoxemia hipercánia, la acidosis incontrolada y el síndrome compartimental abdominal, que es el que tiene una presión intraabdominal alta. Cabe destacar que la posición de cúbito prono como tratamiento del síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto no contraindica la nutrición enteral y no hace que ésta se deba retrasar. Y otras contraindicaciones que existían antes, como la cirugía digestiva, en la que había un riesgo de dehiscencia de sutura, ya no es contraindicación. Es más, debe iniciarse también precozmente, junto con la cirugía de aorta abdominal y el traumatismo abdominal en caso de que no haya discontinuidad del tracto gastrointestinal. ¿Cuál es la vía de acceso para la nutrición enteral? De elección, la sonda nasogástrica, que debe iniciarse a 10-25 mililitros hora y se irá subiendo progresivamente hasta que se consiga el objetivo en 24 o 48 horas. En caso de que haya mucho riesgo de aspiración, es decir, en pacientes que tengan una incapacidad de protección de la vía aérea, una edad mayor de 70 años, nivel de conciencia reducido, un cuidado oral deficitario, posición supina y déficit neurológico, se deberá colocar una sonda nasoyeyunal. Importantísimo realizar una radiografía de tórax para comprobar que esté correctamente posicionada la sonda nasogástrica. No solo vale con auscultar abdominalmente. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales en el paciente crítico? Pues para el cálculo del aporte energético, a grosso modo y como resumen, en el paciente en ventilación mecánica habría que utilizar idóneamente la caloría indirecta, que hace un cálculo del gasto energético mediante la CO2 del respirador y el oxígeno arterial de la arteria pulmonar. Sin embargo, no está disponible en muchos de los centros, por lo que habría que utilizar una fórmula predictiva, que en el caso de los pacientes con ventilación mecánica sería la ecuación de Penn State. En caso de que no sea un paciente en ventilación mecánica, utilizaríamos la fórmula de Mifflin. Y en caso de que no podamos utilizar la fórmula predictiva, pues utilizaríamos la fórmula más simple, que sería el cálculo de 20-25 kilocalorías kilo día. En el caso del cálculo con la calorimetría indirecta, habría que utilizar una nutrición hipocalórica, es decir, menor del 70% del gasto energético calculado durante las primeras 72 horas. Y en el caso de las fórmulas predictivas, una nutrición hipocalórica también menor al 70%, pero durante la primera semana de sustancia en UCI. Como aporte de proteína, la Sociedad Europea recomienda una dosis de 1,3 gramos por kilo. Es muy importante la administración de proteína para el músculo porque este a su vez es el que mayor aporte de proteína produce. Está estimado que en la UCI un paciente pierde al día de media 1 kilo de masa muscular. En la última guía recomiendan también la administración parenteral de glutamina, que es un aminoácido que forma parte de muchas proteínas y se encarga de transportar nitrógeno y de ser el combustible de células con alta proliferación. Además, está visto que disminuye las complicaciones infecciosas. Esta glutamina está disminuida en los pacientes de cuidados críticos, de ahí su importancia en ello. Abajo os dejo una comparativa entre las distintas sociedades nutricionales sobre los aportes calóricos proteicos. Los hidratos de carbono, que como ya sabemos suponen el principal sustrato calórico en el paciente crítico y en todos los pacientes, son el 50% de los requerimientos nutricionales y se requiere una dosis máxima de 5 miligramos kilo minuto. La mínima debería ser de 150 gramos
al día, ya que se ha visto que el cerebro puede llegar a consumir hasta 120 gramos al día. Los lípidos tienen una dosis de 1 o 1,5 gramos kilos al día y están presentes en fármacos como el Propofol, por lo que en caso de hiperlipidemia habría que valorar suspenderlo. Fundamentales también las vitaminas antioxidantes y los oligoelementos como el selenio, el zinc y el cobre son muy importantes en pacientes quemados, politraumatizados y en ventilación mecánica. Aquí os dejo también una tablita con las necesidades de los electrolitos. ¿Cuáles son las complicaciones que se asocian a la nutrición enteral? Pues pueden ser mecánicas, como son la rinitis, faringitis, esofagitis, erosión esofágica, erosión gastrointestinal, rotura gástrica y mayoritariamente las gastrointestinales, como son las náuseas y vómitos, diarrea, mala absorción, reflujo, que son las que os voy a contar a continuación y las más frecuentes. Y estas indican una intolerancia a la alimentación. Una de las complicaciones de la nutrición enteral digestiva es el aumento del volumen residual gástrico. Cuando se considera que aumenta este volumen, cuando está por encima de 500 en cada valoración de residuo, es decir, recomendado a las 6 horas y en pacientes quirúrgicos a los 300 mililitros. Aquí os dejo el algoritmo diagnóstico terapéutico sobre el manejo del aumento del volumen residual gástrico. Habría que primeramente, suspender la infusión de la dieta durante 6 horas. A las 6 horas, reiniciar la infusión de la dieta. A las 6 horas, es decir, a las 18 horas, valorar el residuo gástrico. Y si sigue aumentado, disminuir el ritmo a la mitad y administrar fármacos procinéticos. De nuevo, a las 6 horas volveremos a valorar el residuo gástrico y si sigue estando aumentado, colocaremos una sonda nasogastroyeyunal. ¿Cuál es la etiología del aumento del volumen residual gástrico? Principalmente va a ser el ilio y el estreñimiento. Y como causa más rara serán la obstrucción mecánica, el síndrome de vaciado gástrico, el intestino isquémico, etc. En caso es que no se sospeche ilio o estreñimiento, deberá hacerse una prueba de imagen como una radiografía de abdomen. Y si esta es normal, tendríamos que hacer un TAC abdominal con contraste o una gastroscopia. Como fármacos procinéticos o que aumenten la motilidad tenemos la metoclopramida y la eritromicina. En una guía la metoclopramida aparece como primera línea y en otra aparece como segunda línea y la eritromicina la primera. Se deberán mantener durante 2 días y también dependiendo de la guía nos dirán 3 o 5 días. Y en caso de que haya buena tolerancia se retirarán. Otra de las recomendaciones que debemos seguir es elevar el cabecerillo de la cama a 30-45 grados por el posible riesgo de aspiración, aunque hay varios estudios que indican que no hay riesgo de aspiración ni de neumonía. Y en caso de que tampoco se llegue a una nutrición enteral eficaz, es decir, que no lleguemos a unos requerimientos calculados, habrá que valorar la nutrición parenteral total o la complementaria. La distensión abdominal consiste en el cambio en la exploración abdominal con presencia de timpanismo y con o sin ausencia de ruidos peristálticos. Se puede ir valorando su evolución midiendo el perímetro abdominal. Y como algoritmo de manejo tendríamos que hacer primero suspender transitoriamente la dieta y medir la presión intraabdominal. Hay que dejar claro que no hay un punto corte establecido para suspender la nutrición enteral. Es un parámetro evolutivo, pero se considera que a partir de 14 milímetros de mercurio podría suspenderse la nutrición enteral. Como segundo paso, habría que valorar si han aparecido un empeoramiento clínico. En el caso de que así sea, habría que suspender la nutrición enteral. Y en el caso de que no haya ningún problema, habría que reducir igualmente el ritmo de infusión a la dieta a la mitad y administrar fármacos procinéticos. A las 12 horas volveremos a hacer una valoración y en caso de que esté todo bajo
Los mismos criterios que al principio, se restaurará la dieta completa. En caso de que no, suspenderemos la nutrición enteral. Si la teníamos suspendida, la mantendremos y consideraremos la nutrición parenteral. La diarrea es una de las complicaciones más frecuentes, junto con el estreñimiento. La incidencia es aún más alta cuanto más días de ingreso tiene el paciente y más grave su enfermedad. El término que habría que utilizar correctamente sería diarrea asociada a la nutrición enteral, porque solo está asociada a la nutrición enteral de toda la diarrea un 15%. Para diagnosticarlo necesitamos uno de los dos criterios: un número de posiciones mayor de 5 en 24 horas o dos deposiciones de 1000 mililitros en un periodo de 24 horas. Las causas pueden ser varias y múltiples, sobre todo farmacológicas e infecciosas. El algoritmo va dirigido a mantener la nutrición entera hasta el último momento. En una diarrea precoz en la que se produce en los primeros 4 días, primeramente deberíamos suspender la nutrición enteral durante 6 horas. Posteriormente, suspender los procinéticos y pedir la toxina de Clostridium difficile. En tercer lugar, deberíamos valorar si existe la diarrea a las 8 horas. En caso de que sea que sí, deberíamos cambiar el tipo de dieta a una dieta soluble fermentable, que es la idónea en este tipo de casos. Una vez cambiada la dieta, deberemos volver a valorar a las 8 horas. Y en caso de que siga persistiendo la diarrea, deberíamos suspender finalmente la dieta entera, administrar la medicación antidiarreica y revalorar cada 24 horas. El reinicio de la nutrición parenteral con la enteral. En el caso de la diarrea tardía, deberíamos valorar pautar una dieta soluble fermentable, que es la idónea, con fibra a 1000 mililitros al día. En caso de que siga persistiendo a las 8 horas, deberíamos reducirlo a la mitad. Y en caso de que a las siguientes 8 horas siguiera todavía persistiendo, habría que suspender la dieta enteral como en la diarrea precoz. Otras consideraciones que debemos tener en cuenta es que debemos usar con precaución esta fibra en los pacientes que tienen una peristalsis deteriorada, ya que podemos precipitar en un bezoar de fibra. La loperamida no deberíamos pautarla en caso de que sospechemos que la DANE es de origen infeccioso, y no podemos utilizar de forma preventiva la mezcla de fibras para prevenirla. Lo que sí podríamos utilizar es una mezcla de probióticos como lactobacillus para prevención o incluso tratamiento. Otra de las complicaciones es el estreñimiento, y para diagnosticarlo necesitamos uno de dos de estos criterios: ausencia de posición después de 4 semanas del inicio de esta y ausencia de posición durante 3 días consecutivos a partir de la segunda semana de nutrición enteral. La etiología es multifactorial, pero sobre todo hay que descartar la obstrucción intestinal. El algoritmo diagnóstico terapéutico consiste, en primer lugar, en realizar un tacto rectal. En caso de que haya un fecaloma, habrá que extraerlo, y en caso de que no, administraremos un enema. Si persiste el estreñimiento, pondremos laxantes, principalmente parafina o lactulosa, por la zona nasogástrica, una vez que hayamos descartado la obstrucción. Si aún así sigue persistiendo el estreñimiento, tendríamos que poner un enema de limpieza de por lo menos 1000 mililitros. Muy importante que tengamos en cuenta los fármacos, como la benzodiazepina, opioides o relajantes musculares. Los vómitos o regurgitación, que se definen por la presencia de restos alimenticios en la cavidad orofaringea, tienen como causa principal retraso en el vaciado gástrico, aumentan el riesgo de neumonía aspirativa, y su presencia conlleva descartar problemas como posición incorrecta de la zona nasogástrica o de la cama, que, como hemos comentado previamente, debe estar a 30 a 45 grados. Debemos también disminuir los sedantes, el ritmo de infusión y cambiar a una fórmula menos grasa. Dentro del algoritmo diagnóstico terapéutico debemos hacer, en primer lugar, suspender transitoriamente la nutrición enteral. Detectar que no haya ningún problema. En el caso de que sí lo haya, suspender directamente la nutrición enteral. En el caso de que no haya problema y la zona nasogástrica esté bien colocada, se deberán administrar fármacos procinéticos y restaurar la dieta completa.
En el caso de que la sonda no esté correctamente adecuada, habrá que recolocarla y de nuevo reinstalar la dieta. Como último punto, habría que valorar si existen todavía vómitos o regurgitación. Si el caso es que sí, la nutrición se deberá pasar a nutrición enteral transpilórica. La aspiración es la complicación más grave y se asocia con gastroparesia o volumen residual gástrico elevado. Los pacientes que reciben nutrición enteral tienen más riesgo. Cabe destacar que las microaspiraciones no producen daños como hipoxia o neumonitis como se creía, ya que el 50% de la población general tiene microaspiraciones en los sueños nocturnos y no se asocia a ningún problema. Para su diagnóstico se requieren aspiradas traqueales de aspecto similar a la dieta o empeoramiento gasométrico radiológico coincidiendo con el vómito, regurgitación o residuo elevado de la dieta enteral. Como tratamiento deberemos en primer lugar suspender la nutrición enteral y en segundo lugar comprobar la elevación de la cabecera a 45 grados, aspirar secreciones, colocar sonda de pequeño calibre, aspirar contenido de la sonda y colocar sonda nasoya y ayunar en caso de pacientes de alto riesgo. Aparte de las complicaciones mecánicas que se mencionaron al principio, muy ligeramente, y de las digestivas, que son las que acabamos de explicar, existen las metabólicas, entre las que se encuentra la hiponatremia, hipenatremia, hipoglucemia, hiperglucemia, hipopotasemia, hiperpotasemia. La más importante es la hiperglucemia, que desarrollaremos en las complicaciones de la nutrición parenteral. Las indicaciones de la nutrición parenteral son contraindicación para nutrición enteral, no tolerancia a la nutrición enteral completa en la primera semana, en la que se iniciaría una nutrición parenteral complementaria y como parte de una nutrición parenteral parcial. Como contraindicaciones principalmente inestabilidad hemodinámica grave, a destacar que en el caso de que lleve 12 horas estabilizado con droga vasoactiva mantenida, puede iniciarse. Hiperglucemia no controlada, anomalías electrolíticas, todo no controlado, sobrecarga de volumen, acceso intravenoso inadecuado e inadecuado intento de alimentarse enteramente. Las complicaciones de la nutrición parenteral van a ser mecánicas, asociadas al catéter, infecciosas, asociadas al catéter y metabólicas. Para seleccionar una vía u otra para la nutrición parenteral debemos tener en cuenta varios factores, el tiempo y la osmolaridad. En caso que el periodo de tiempo en el que vaya a estar con nutrición enteral no sea mayor a 5 o 7 días, se pondrá una vía periférica. Y en caso de que se requiera durante más tiempo la nutrición parenteral, tendrá que ser una vía central, que podrá ser a través de PIC, a través de venas de gran calibre o a través de tunelizado en caso de que se requiera una terapia mayor a 4 a 6 semanas. Como complicaciones mecánicas encontramos neumotórax, que es una complicación inmediata, lesión de la arteria subclavia, también inmediata, malposición del catéter y embolia gaseosa, todas estas las más frecuentes. Tardíamente encontraremos una oclusión del catéter, una trombosis venosa, una rotura del catéter, enfisema subcutáneo, lesión del plexo braquial y punción del conducto torácico. Cabe destacar que todas estas complicaciones han disminuido desde el acceso ecoguiado, que depende del operador que realice la operación y que es más frecuente en la arteria subclavia que en la femoral y en la yugular. Se producirá una infección del orificio de salida del catéter, una infección del túnel subcutáneo, una infección del bolsillo del reservorio y una bacteriemia, una sepsis asociada al catéter, que son las más frecuentes. Los factores de riesgo asociados a la inserción son insertar el catéter en vena femoral, que es la que tiene mayor riesgo de infección. Duración de la cateterización prolongada, utilización de catéteres multilumen,
Utilización de catéteres no tunelizados. Para el mantenimiento se deberá cambiar el sistema de infusión cada 24 horas. Se deberá utilizar solo una luz de la vía en caso de que se utilice la nutrición parenteral y se deben desechar las perfusiones lipídicas. El posible origen puede ser una colonización de la piel a través de los microorganismos que tenga el paciente en la piel o en las manos del personal sanitario. Una contaminación intraluminal en catéteres que lleven más de 2 semanas, una diseminación hematógena de otro foco de infección y en infusiones contaminadas. Los microorganismos que más intervienen son el estafilococo epidermidis y el estafilococo aureus, otras enterobacterias y la Pseudomonas aeruginosa. El otro grupo de complicaciones que existen son las metabólicas y las causas son administración de hidratos de carbono, lípidos, aminoácidos, alteraciones en electrolitos, alteraciones en el equilibrio ácido-base o alteraciones en los oligoelementos. La hiperglucemia se produce por un elevado aporte de hidratos de carbono, aumento hormonal antiinsulina y resistencia periférica a la insulina. La hiperglucemia produce un aumento en las complicaciones infecciosas y en la mortalidad. Se recomienda en la hiperglucemia determinarla cada 1 o 2 horas hasta obtener valores estables de glucemia menor a 150 o cada 4 o 6 horas si los valores son estables. Mantener una glucemia menor a 180 y si es posible a 150. No mantener un control estricto en pacientes diabéticos. Generalmente en todos los pacientes críticos no mantener una hipoglucemia. Disminuir los aportes de glucosa y los aportes de lípidos, ya que aumenta la resistencia a la insulina. A la izquierda os dejo el algoritmo diagnóstico terapéutico de la hiperglucemia por parte de la SEMICIU. Sin embargo, cada centro hospitalario tendrá su propio protocolo de actuación. El nuestro en Torre Cárdenas es el que hay a la derecha. Os dejo un ejemplo.